Bienvenidos a agenciencia.com, Enfoque Interior, charlas sobre salud mental. Hoy en nuestra playlist vamos a hablar de un tema bastante particular y es el tema del lenguaje y las emociones. Para eso tenemos un invitado de Bucaramanga y precisamente lo tenemos de otra región del país porque cuando hablamos de lenguaje hablamos de modismos y de esas formas de hablar de cada región del país que de pronto hacen que se muevan emociones en las otras personas, a veces positivas, a veces no tan positivas. Entonces, Germán, bienvenido. Germán es una persona que lleva muchos años trabajando temas de liderazgo, de formación de grupos de ventas, precisamente en el tema de telecomunicaciones y muchas otras cosas más que ya les contaremos, pero entonces le damos la bienvenida a nuestro invitado. Germán, bienvenido a agenciencia.com. Bueno, Adriana, muchas gracias. Es un placer para mí estar acá contigo y con todos tus oyentes y todos sus internautas, toda tu audiencia. Como bien lo dices, realmente es muy importante definitivamente el tema de la comunicación y tener muy presente cómo funcionan las culturas en nuestro país. Exactamente. En el sector de tecnología se habla de que hay 5 países acá en Colombia. Ah, sí, Sí, ¿por qué 5 claro. países? Cuéntanos eso. Porque cada cultura funciona como un país. Nos entendemos de maneras diferentes. Nos entendemos de maneras diferentes. Pues y para nuestra audiencia es evidente que mi tono y mi acento es uno, el de Germán es otro, y precisamente por eso estamos hoy en esta charla. Y es, Germán, explícanos un poquito mejor eso de que somos 5 países diferentes. Claro, somos culturas diferentes a lo largo y ancho de Colombia. Y tú, en los grupos que has tenido, que has capacitado, ¿cómo has visto que influye ese lenguaje en las otras personas que no son de Bucaramanga como tú? Bueno, es demasiado marcado, y cuando somos de Santander, de mi forma personal, tuve la oportunidad desde el punto de vista laboral viajar a Cali y asumir la responsabilidad de Cauca, Valle y Nariño en una de las compañías en las que he trabajado, y realmente al principio fue muy difícil para mí y para mi equipo, porque yo llegaba como director de la región y entonces todos me decían, ve, pero ¿por qué nos regañas? Sí, pero ¿por Eso qué es lo estás que nos bravo? sienten con los bumangueses, sí. Sí, entonces realmente en la cultura santandereana el hablar directo sin darle vueltas es lo que normalmente se aprende por modelado, hablando desde la programación neurolingüística. Desde niños aprendemos por modelado. Entonces lo que aprendimos es a ser directos, a decir las cosas como son, y el tono ha sido siempre alto. Pero eso no significa que si yo estoy hablando con otro santandereano, nos estemos gritando ni nos sintamos que nos estamos gritando, solo estamos conversando. Pero cuando yo llego a otra cultura, a otra zona del país, pues si yo no tengo presente, si no he evaluado cómo hablan en la otra zona, si no he evaluado cuáles son sus costumbres, si no he evaluado qué palabras utilizan para identificar cada cosa, pues nos vamos desde el punto de vista de nuestra emoción, nos vamos a impactar positivos, negativamente, y normalmente es negativo porque no vamos a caer bien, porque vamos a estrellarnos, lo que normalmente decimos, estrellarnos. Sí. Germán, ¿tienes alguna historia en particular que te haya marcado en una de esas capacitaciones? ¿Alguien que te haya dicho algo como porque estás enojado o llegaste a regañarnos? No sé, algo Pues así. imagínate que en una compañía hace ya algún tiempo, hace ya como unos 10 años, trabajando en Cali, me llegó el vicepresidente de Recursos Humanos a decirme que que llegó de visita, porque en estas compañías nos hacen visitas por lo menos una vez al mes. Llega el presidente y los vicepresidentes a acompañar el proceso. Entonces me preguntaba que si me pasaba algo. Yo le decía, ¿por qué? Dijo, no, porque tu equipo está sentido, o sea, tu equipo siente que tú llegaste como a arrasar el equipo. Ellos sienten que tú vas a cambiar a todos y que vas a traer nueva gente, y como vos vienes de otra ciudad, entonces de pronto creen que te vas a traer a mucha gente de Bucaramanga y vas a dejar a Cali, vas a echarlos a todos. Entonces yo, no, pero no. Y me nombraron un mentor, una persona que
me acompañaba en mis reuniones de comité primario para ver cómo era la comunicación y cómo era el lenguaje. Y ese día yo quedé impresionado porque yo dije, carajo, que no estoy haciendo bien porque yo soy yo y era lo que estaba haciendo bien acá en esta regional, que eran 7 departamentos y me fui a 3 departamentos, unas ciudades más grandes, pero pues era normal para mí. Y ese día por la noche me llega una nota del colegio de mi hija diciendo que iban a montarle un psicólogo al curso de mi hija y uno especial para mi hija, y me mandaron tareas para trabajar con mi hija porque mi hija exigía la atención del equipo y quería ser de forma obligada la líder del grupo cuando ya había un grupo conformado. Entonces empezamos a hablar de cómo se comportaban los animales y cómo se comportaban las manadas, y con la programación neurolingüística entendiendo que tenemos un cerebro reptil que quiere ser el rey de la manada siempre. Adriana quiere ser la reina de la manada y yo quiero ser el rey de la manada, pero si yo no entiendo que a donde llego hay otros dueños de esas manadas, entonces voy a entrar inmediatamente a chocar. Entonces, para la pregunta que me hiciste, y discúlpame que me extendí, es muy importante, primero, investigar cómo funciona el lenguaje allá. Algunas palabras son vetadas y para mí son normales y para los otros son vetadas. O ellos dicen de una manera unas cosas y yo las digo de otra. Claro, claro. ¿Sí? Por ejemplo, para hacer un ejemplo, las bananas para mí es el plátano que yo me como al desayuno, de pronto con un vaso de leche. Y allá las bananas son los caramelos, lo que nosotros llamamos caramelos. Y nosotros le decimos confites. Los chicharrones. Para mí, los chicharrones son un plato de cerdo bien frito y bien rico, y para ellos los chicharrones son como un ponqué con bocadillo por dentro de hojaldra. O sea, solo para darte un par de ejemplos. Claro. Entonces, en todas las ciudades y en todas las regiones tienen modismos, son palabras diferentes que yo necesito conocer antes de llegar a conversar. Y siempre tener muy presente un tono bajo de voz, y también tener presente que al cerebro reptil de las personas no les gusta que los enfrenten directamente, y sobre todo en nuestro país, en culturas como la paisa, la rola o la caleña. Los costeños son diferentes y los de Santander somos diferentes porque decimos las cosas de frente, frontal. Mientras que los demás, yo por ejemplo, Adrianita, te quiero hacer una retroalimentación. Digo, bueno, Adrianita, estás haciendo esto súper bien, estás brillando en este tema también es fundamental, pero hay un tema que te quería invitar para que por favor lo revisemos. Sobre tal tema, considero que tenemos algunas oportunidades de mejora porque no estamos logrando los números o porque hicimos una encuesta de satisfacción y a la gente no le gustó. Por ejemplo, para un caleño, para un rolo y para un paisa, así lo debemos hacer. Para un costeño o un santanderiano, Adrianita, en esto no estamos funcionando. La gente no está tomando muy bien el lenguaje. Necesito que revisemos el tema, a ver de qué forma te ayudo. Son diferentes cómo abordo el tema. Claro que sí, Germán. No, muy interesante contar esas historias porque precisamente es que conectarnos a veces nos cuesta, y es muy curioso, para mí siempre ha sido curioso que dentro de nuestro mismo país tengamos tantas formas, y lo que dijiste al principio de que nos comunicamos diferentes, somos culturas diferentes y que aquí somos como 5 países. Yo no lo había pensado así, pero me hace muchísimo sentido. Porque uno va a otras partes del mundo, escucha también cómo hablan y uno dice, bueno, y se acomoda a esas formas. Y aquí tendemos mucho a pelear, pero también es por ese reptiliano que de pronto nos maneja las emociones. Entonces, me hablas golpeado, yo no tengo presente que eres de Santander y termino peleando contigo. O a las paisas nos pasa mucho que hablamos así muy dulce, entonces ya piensan que estamos coqueteando todo el tiempo. Que así eso también es como muy... ¿Cómo has manejado entonces esos grupos de venta? O sea, porque la experiencia te mostró que había que hacer como un alto en el camino y mirar cómo te ibas a comunicar en esas diferentes regiones, cómo lo aprendiste a manejar y Me parece que
un par de recomendaciones para nuestra audiencia. Desde la comunicación asertiva es muy importante tener la oportunidad de conversar con las personas y conocerlas, ¿cierto? Sí. Tenemos 2 oídos y una sola boca. Escuchar activamente cómo hablan, porque yo puedo llegar a Medellín a dictar una charla, pero resulta que hay costeños dentro del grupo. Sí. O hay caleños dentro del grupo. No significa que porque fui a Medellín voy digamos, a setear mi speech y mi mente para hablar con paisas. No, siempre voy a tener una audiencia diversa. Entonces es buscar identificar un lenguaje común, claro, un tono y un lenguaje de comunicación no verbal que siempre debo buscar que sea atractivo. Además, no estamos hablando de ventas, ¿no? O sea, ¿cómo me vendo yo como entrenador o como líder o como gerente de ventas o como jefe para mi equipo de trabajo? Porque ellos me van a comprar o no. Ajá. No, incluso para el relacionamiento normal, natural. Este man se ve chévere, este man se ve bien. Sí. Ven, lo que dice está bien, pero parece que está como bravo. O parece que este man es un bobarrón que como que no va a ponerle orden a esto y aquí necesitamos orden. Porque hemos hablado, ¿no? Todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Totalmente, sí. Entonces queremos obtener los resultados, pero los resultados exigen un precio de disciplina, un precio de foco, un precio de conocimiento, y eso le pega al cerebro reptil cuando me necesito cambiar mis costumbres. Mi mente trabaja en un 95% en automático y un 5% es creando nuevas conexiones neuronales que hacen que yo de forma inconsciente no quiera aceptar ese nuevo proceso. Entonces, resumiendo, entender que mi audiencia es diversa. Entonces, evitar palabras y verbos fuertes, palabras y verbos mandatorios. Bueno, equipo, ahora tenemos que hacer, carajo, el auditorio que sea, ya, ¿cómo así que tengo que hacer? Yo no tengo que hacer. Y con ese tono fuerte, una es como, ¿sí? oigan a diríamos bueno, aquí en Antioquia. Durante la charla, un buen manejo, porque si yo trato de cambiar mi tono de lo que yo soy, pues también voy a verme postizo. Entonces, ser honesto con mi auditorio y decirle, bueno, chicos, aquí presentar las expectativas, conocer las expectativas del equipo y expresar de mi parte cuáles son los objetivos específicos y cómo le pega a la estructura o al proceso de lo que yo deseo aportar. Contarles que soy de Santander y que mi tono es alto, pero no significa que estoy bravo, y darle una mínima explicación de dónde soy. Si soy paisa, decirle, bueno, soy paisa, voy a hablar cantadito, no sé, si a alguno no les gusta el cantadito, haré todo lo posible para hacerlo más neutral. Les pido por favor que me entiendan, voy a hacer mi mejor esfuerzo para tener un lenguaje absolutamente neutro, de tal forma, cuéntenme acá de cuántas poblaciones, de cuántas ciudades hay, de dónde estamos acá en este momento. Sí. Entonces, alineo expectativas para poder no estar yo también como estresado de cómo lo voy a decir, porque eso puede desubicar mi atención y puede hacer que la charla en términos específicos de contenido no sea lo que el público estaba necesitando o que la compañía para la cual estoy trabajando en ese momento esperaba que fuera el mensaje que yo entrego, por estar con expectativas de la comunicación. Necesito fluir, necesito poner condiciones iniciales y vamos a fluir con el contenido. Bueno, Germán, y si soy una persona natural, no voy, pues una persona natural, no, una persona normalita que no dicta conferencias ni nada, sino para ese relacionamiento. En un aeropuerto, en un viaje, me encontré a alguien en la calle, no sé, y entonces tú te me acercas y me preguntas algo y yo digo, en este tan charro me va a preguntar algo y me entra golpeado. ¿También le hago la claridad o cómo hago para ese interrelacionamiento con las otras personas de otras regiones? Pues como un tipcito para las personas. Yo lo llamo comunicación consciente. Si yo soy de Santander, sé que hablo golpeado para el resto del país.
Entonces, siempre que yo vaya a hablar, tengo que neutralizar mi lenguaje. Una sonrisa es el mejor ejercicio. He estudiado sobre temas de sanación y los maestros dicen, venga, la sonrisa es gratis. Y cuando sonreímos, generamos energía dentro de nuestro cuerpo. Cuando yo sonrío, creo una energía bonita y esa energía la voy a contagiar. Entonces, mientras yo esté tranquilo, esté sonriente y neutralice mi lenguaje, así sea paisa o así sea caleño o así sea rolo, buscar neutralizar mi mensaje y ser atractivo con lo que voy a decir. Recordemos, todas las personas no tenemos un cerebro reptil. Cuando estamos de mal genio somos terribles. Todos cuando estamos de mal genio somos terribles. No se escapa ni el bebé recién nacido, porque cuando tiene hambre, el show que nos hace es un show donde ese niño llora y se le brotan las venas. Y ahí ya no hay región de donde sea, eso denota ahí mismo. Desde niños los tenemos inmersos nosotros, Adrianita. Claro. Entonces, supremamente importante buscar que la forma como yo voy a hacer la pregunta, que la forma como voy a preguntar o a decir lo que voy a decir, por lo menos conscientemente esté tranquilo que no va a despertar el cerebro reptil de la otra persona. Eso está muy bien. Sea lo más amoroso posible y sea conciso. La gente que no me conoce no me quiere escuchar más de 3 segundos o 10 segundos. Lo vemos hoy con las redes sociales. Sí. Entonces, seamos claros como si fuera un mensaje para una red social. Listo. Claro, a la pepa, como dicen. Eso está muy bien, esa recomendación. Claro, sí, al grano o a la pepa, nosotros decimos al grano, para podernos hacer entender y escuchar. Germán, muchísimas gracias. Nos encontraremos más adelante hablando de otros temas similares para que nuestra audiencia se vaya formando y vaya entendiendo muchos conceptos que a veces dejamos pasar por altos. Gracias por estar en agenciencia.com. Gracias a ustedes, gracias a ti por la invitación y bueno, espero haber aportado con lo que hemos conversado. Claro que sí. Chao. Chao, mucho gusto.